Esta es la recopilación del manga completo hasta el último capítulo emitido hasta el momento. Cuando salgan más capítulos los estaré resumiendo en este canal, por lo que no olviden suscribirse y darle like, de esa manera no se perderán de ningún video. Sin nada más que decir, los dejo con este épico manga. Comenzando con este nuevo manga, vemos un paisaje desolado y destruido por una especie de guerra. Es donde vemos a este chico, quien se encontraba en el suelo. Este solo podía recordar las palabras de su padre: vive por el clan, y sé la sombra de tu hermano. Esto lo enojaba. En ese momento aparece este sujeto llamado Boris, diciéndole al chico que es muy interesante, tal y como su hermano. El chico, que se llama Siambert, resulta ser nuestro protagonista, a quien llamaremos Prota. Esto para facilitar los nombres. Boris comienza a burlarse, y el Prota comienza a expulsar un aura macabra, creando una especie de espada de esta misma aura, y le pregunta si fue el emperador quien le ordenó hacer todo esto, pero Boris solo dice que es tal y como dicen los rumores, llamando a nuestro protagonista, el asesino de la niebla. Boris menciona que la organización de nuestro prota es como la maldad para sus caballeros de la luz, y que informará a sus superiores que eliminará a nuestro prota, a lo que éste le dice que cuando termine con él, no le quedará ni siquiera un diente para dar ese informe. Boris le grita a nuestro prota que se rinda, pues hay una barrera de 9 estrellas en ese lugar, pero nuestro prota le dice que simplemente la destrozará. En ese momento aparece una persona, diciéndole al prota que se calme. Este se sorprende, pues aquella persona era su hermano. Nuestro prota menciona que él es el culpable de todo, y cae al suelo de rodillas. Su hermano le dice que se ve confundido. Nuestro prota no comprende, a lo que éste le dice que ha cumplido bien su deber por el clan, por el pueblo, y por él. Nuestro prota se sorprende, por alguna razón se encontraba aturdido. Su hermano le dice que le quitará la carga de sus hombros. Nuestro prota le pregunta si acaso hizo algo mal, a lo que su hermano solo le dice que con esa niebla siniestra, no es más que un asesino, y que ya ni siquiera puede llamarlo humano. Nuestro prota solo se queda callado, mientras que su hermano se enfurece, pues menciona que nuestro prota no reconoce sus pecados. Nuestro prota no comprende a qué se refiere, y se enfurece, pues durante la lucha por la sucesión del imperio, la invasión del ejército del rey demonio, y la guerra por unificar a los continentes, él fue quien lo ayudó a cumplir todos esos cometidos, y ahora su propio hermano lo estaba abandonando, pues trabajó como un perro bajo sus órdenes por 20 años, eso lo hizo enfurecer, y ahora, estaba decidido a destruirlo, incluso si su cuerpo es destrozado. Los caballeros se sorprenden por la increíble cantidad de maná expulsada por el prota. Este le pregunta a su hermano si no se avergüenza de estar intentando eliminar a su hermano siendo un héroe. Este no dice una sola palabra, y comienzan a intercambiar ataques. Nuestro prota solo necesitaba un ataque para derrotarlo, pues si le atinaba en su punto débil podría acabar con él, pero al momento de dar un ataque decisivo, su hermano es protegido por una barrera. Esta había sido creada por Boris y, en ese instante, este es atravesado por la espada de su hermano. Este le dice que como su hermano quería darle un final rápido y sin dolor, este le dice que desde el principio supo que era un demonio, y jamás confió en él, dándole una patada, marchándose del lugar, dejando a su hermano en el suelo, preguntándose si ese sería su final. Pero este aún se encontraba muy furioso, por lo que sacando fuerzas de quién sabe dónde, este ataca nuevamente a su hermano, pero cuando estuvo a un par de milímetros de acabarlo, su hermano fue más rápido, y de un solo ataque, acabó con su vida. Este despierta sobresaltado con una mano en su cuello, y una chica se encontraba molesta porque menciona que ya ha dormido demasiado. Nuestro prota la ve, llamándola Emily. Este le pregunta qué hace en ese lugar, haciendo que ésta se sorprenda. Nuestro prota se sorprende, pues han pasado 20 años desde la última vez que la vio, pero se veía exactamente igual que hace 20 años, y que incluso la casa y los muebles están exactamente en la misma posición y lugar que cuando él era joven. Este comienza a tocarse su rostro sorprendido, pues había vuelto a ser un niño. Emily le dice que se levante, pues debe ir a entrenar. Nuestro prota se sorprende, y le pregunta que a qué se refiere con entrenar. Un rato más tarde, el prota se encontraba afuera del ducado del clan Bert. Este confirma que ha regresado al ducado del pasado, y se pregunta si está viendo su vida pasar por sus ojos antes de morir, pues este lo recuerda todo. Hace 27 años, en el año de fundación 985, el 1 de marzo,
Fue el año antes de entrar a la academia, pues cada año el ducado celebra un entrenamiento como enfrentamientos. Su padre es el dueño del ducado, el duque Bert, y siempre asiste al evento, haciendo que el evento se vuelva importante. Su oponente es este chico, tiene su misma edad, y es su medio hermano. La madre del rubio es la esposa del duque. Gracias a eso su medio hermano obtuvo mayor atención a pesar de que poseen la misma edad. Nuestro prota nos cuenta que él era un hijo ilegítimo, y después de haber perdido contra su medio hermano, se convirtió en la burla de todos. También, a causa de ese duelo, su padre dejó de prestarle atención, pero ahora era diferente, solo necesitaba ganar. Emily, su sirvienta, incluso ella le pedía a nuestro prota que se rindiera. Nuestro prota se sorprende, pues a pesar de ser una delgada espada, se sentía bastante pesada, dándose cuenta que su fuerza es la misma que cuando tenía esta edad. Este comienza a pensar que todo se ve demasiado real, además de que jamás escuchó de algún hechizo que sea capaz de crear una ilusión tan fuerte, por lo que ahora estaba seguro, ha regresado al pasado. Este se encontraba frente a su medio hermano, este ahora sabe que puede cambiar el futuro, por lo que solo necesitaba ganar. Una vez dan inicio a la pelea, su hermano se abalanza hacia él. Este venía con todas las intenciones de atacarlo sin piedad, pero nuestro prota solo da un pequeño giro, esquivando su ataque. El rubio se enfurece, pero nuestro prota le saca su espada con un golpe, luego le patea su pierna, haciendo que caiga al suelo. Su madre se preocupa, y nuestro prota menciona que si apunta con su espada a su garganta terminará el duelo, pero eso no sería suficiente, pues en el pasado su medio hermano siempre lo golpeaba como entretenimiento y que continuó aún en la academia, por lo que ahora sería su turno de venganza, por lo que comienza a golpearlo, haciendo que grite del dolor, hasta dejarlo inconsciente. Como resultado del enfrentamiento y de la victoria del prota, el duque le pidió que visitara a su medio hermano, siendo escoltado por un caballero de clase alta que está muy relacionado con el duque. Caminando por los pasillos, este se topa con la madre del rubio. El prota con una risa burlona le pregunta a la señora si su hermano se encuentra bien, llamando la señora. Esto hizo que se enfurezca, y le dice cómo es que tiene la audacia de preguntar tal cosa después de haber vencido a su hermano. De tal forma, pero nuestro prota sigue su rumbo diciendo que los duelos así son, pero la mujer se enfurece, y comienza a insultar a la madre de nuestro prota, llamándolo hijo ilegítimo, diciendo que su madre era una ya saben qué. Les dejaré aquí las palabras. Esta le dice que nuestro prota debería estar en las calles pidiendo comida, y que debe estar agradecido. Nuestro prota se encontraba realmente furioso. La mujer había cruzado la línea, y nuestro prota se preguntaba si debería eliminarla, pero rápidamente se detiene, y prefiere atormentarla lentamente, diciéndole que él y su hijo irán a la misma academia, amenazándola con que su hijo terminará la academia sin sus brazos. Esto enfureció a la mujer, que intenta golpear al prota, pero el caballero la detiene, diciendo que el duque dio la orden para que escolte a nuestro prota, y que deben apurarse. Nuestro prota se burla, y menciona que este caballero no se deja someter ni siquiera por la esposa del duque, llamándolo agradable y confiable. Un rato más tarde, nuestro prota ya se encontraba en las oficinas del duque. Este anuncia su llegada. Aquí nos cuentan algo más sobre el padre de nuestro prota, pues este es conocido como el guardián del continente, el héroe que detuvo la invasión de los demonios por mucho tiempo, gracias a su increíble poder mágico e inmensa sabiduría, asumiendo la responsabilidad de todo, hasta su muerte contra el ejército del rey demonio en el futuro. Pero menciona que sus recuerdos de su padre son muy diferentes, pues menciona que usó su libre albedrío para vivir al servicio de los demás, creyendo que es alguien estúpido. Su padre le recuerda la batalla con su hermano, preguntándole cómo fue capaz de esquivar la espada de tal forma, y le pregunta desde cuándo empuña una espada, a lo que el prota le dice que simplemente entrena todas las noches. Notando el sentido agudo de su padre, este le pregunta por qué siempre ha ocultado sus excelentes habilidades con la espada, a lo que este le dice que no quería llamar la atención. Su padre le responde que sí es así, porque le dio aquella paliza innecesaria a su hermano. Lo que nuestro prota le dice que simplemente quería probarse a sí mismo. Su padre le pregunta qué es lo que quería probar, a lo que éste responde que quería probar que es mejor que su hermano, a pesar de ser de la misma sangre. Su padre parece disgustado, pero rápidamente mira a nuestro prota muy feliz, pues le había gustado su respuesta, felicitándolo por ser talentoso, mencionando que se encuentra muy emocionado.
Su padre le dice que algún día el prota se convertirá en un apoyo confiable para su hermano, lo que destroza a nuestro prota, pues es lo mismo de siempre, dándose cuenta que su padre realmente está obsesionado con su hermano, pero logra contener su ira. Su padre le dice que como recompensa por haber ganado el duelo, le dará lo que él quiera, a lo que este muy decidido decide pedirle algo, mencionando que todo lo que haga su hermano se lo destruirá. Cambiando de escena, vemos a la sirvienta Emily muy sorprendida. Aparentemente esta es como la mejor amiga de nuestro prota, pues el prota le había pedido a su padre ir al frente de la batalla. Emily cree que nuestro prota está loco, aunque este menciona que aún no es seguro que vaya. Emily menciona que el campo de batalla está lleno de bestias demoníacas muy aterradoras. Aquí nos cuentan que en una parte del mapa hay un lugar llamado frente de batalla, donde la guerra contra los demonios ha durado por cientos de años. El prota menciona que su padre se opuso a que éste fuera, pero podría ir con una condición. Este debía ser digno en un plazo de 1 mes, por lo que éste necesitaba hacerse aún más fuerte en ese plazo, pues aún era bastante débil, aunque por suerte, este aún conserva sus instintos de batalla de su vida pasada, y al ver la poca magia que posee su cuerpo, menciona que si entrena podría aumentar esa capacidad, por lo que decide entrenar a partir de hoy. De pronto, esta chica entra muy furiosa a la habitación de nuestro prota. Esta es Alice, la hermana del prota. Esta se enteró que el prota le pidió a su padre que lo deje ir al frente de batalla, diciéndole que se le subió la victoria contra su medio hermano a la cabeza. Luego de eso esta le pide que la acompañe a la azotea. Una vez ahí, estos se encontraban frente a frente. Su hermana le dice que solo lo dejará ir al frente de batalla si logra aguantar 3 minutos contra ella. A nuestro prota no le agrada la idea. Su hermana le pregunta si solo quiere el título de la familia, a lo que nuestro prota no responde, aunque por dentro menciona que no le interesa en lo más mínimo ese título. Su hermana al ver que nuestro prota no responde cree que es un sí, y le pide que saque su espada. Esta se lanza contra el prota, y este se sorprende, pues la chica está atacando de verdad, pero este logra bloquear su ataque, haciendo que su hermana se sorprenda, preguntándose si realmente tiene 10 años. Pero nuestro prota contraataca, pero su hermana logra esquivar su ataque retrocediendo varios metros. Esta se encontraba realmente sorprendida, pues cómo es posible que con su espada delgada haya podido bloquear su ataque, pero rápidamente cree que ha sido solo suerte. Nuestro prota se encuentra muy asustado, pues su hermana se notaba que iba en serio, y lo ataca con todo, pero este logra bloquear su ataque no solo una, sino varias veces, sorprendiendo a su hermana. Pero al bloquear el último ataque, su espada se desliza en dirección al cuello de su hermana, pero al darse cuenta, este hace un movimiento con su muñeca, evitando lastimarla, haciendo que ambos salgan expulsados para atrás. Nuestro prota se encontraba asustado, pues casi termina con la vida de su hermana, pues resulta que al estar acostumbrado a pelear usando la habilidad de la espada de la niebla espesa, que consisten principalmente en habilidades destinadas para quitar la vida de inmediato, le es muy difícil luchar sin intenciones de eliminación, por así decirlo, preguntándose si ya falta poco para acabar esos 3 minutos. Este estaba compensando su débil fuerza impregnando maná en su espada, pero al tener poco maná, ya estaba llegando a su límite. De pronto, su hermana comienza a recitar unas palabras, lo que sorprende a nuestro prota, pues su hermana estaba haciendo un hechizo de nivel 6, hoja de agua, haciendo que su espada comience a brillar de azul. Nuestro prota se pregunta si su hermana está tratando de desvivirlo, mientras que su hermana se encontraba repitiendo una y otra vez que no puede perder. Nuestro prota se prepara, pero menciona que aunque logre bloquearlo, se caerá del castillo, por lo que decide lanzarse hacia ella, con la esperanza de que el caballero Eulken salga. En ese momento, aparece el caballero, deteniendo a nuestro prota y a su hermana. Un rato después, este regaña a la hermana de nuestro prota, diciéndole que no debe usar una habilidad como esa con alguien más joven que ella. Esta entra en razón, y comienza a llorar y disculparse con el prota, mencionando que solo quería evitar que él fuera al campo de batalla, pero nuestro prota menciona que eso es muy propio de ella, y comienza a contarnos más sobre su hermana, mencionando que ella es una élite entre las élites, en una academia que solo se reúnen niños con habilidades sorprendentes, ya sea en el manejo de la espada o con la magia. Ella siempre sacaba una puntuación S. Además, fue llamada la hija de Dios gracias a su gran belleza, y que fue llamada como la siguiente guardiana del continente junto al rubio,
pero al unirse a los caballeros de la luz esta fue eliminada, por lo que la abraza con fuerza, mencionando que esta vez la protegerá. Alice le pregunta al caballero qué hace en este lugar, pues como guardaespaldas del duque, debería estar con su padre quien acaba de partir a la guerra, a lo que éste le responde que el duque le encomendó proteger al prota, aunque eso debía ser un secreto, a lo que el prota menciona que él ya lo sabía, pues sentía su presencia desde que salió de la oficina de su padre, pero se preguntaba por qué su padre le pediría que lo haga en secreto, y acaba durmiéndose en el hombro de su hermana del cansancio. 2 semanas después, nuestro prota se encontraba entrenando, menciona que su hermana fue hasta la academia para ver a su padre, menciona querer volverse más fuerte, pero su límite de lagartijas eran solo 10, pensaba que podría obtener su cuerpo marcado y tonificado, pero se dio cuenta que la realidad era otra. De pronto, Emily llega con un objeto que le envió su hermana, le pregunta qué es lo que contiene ese frasco como para que huela tan feo, esto es sangre de sabueso infernal. Le había pedido a su hermana que le consiga un artículo raro que solo se consigue en el Valle Lemia. Menciona que la sangre de las bestias demoníacas se considera veneno por su olor repugnante y la sensación de quemadura al consumirla, pero que en realidad, esta aumenta permanentemente la fuerza y el maná de quien la consume. La mayoría cree que es solo un falso rumor, pero sabe que es real por la experiencia de su vida pasada. Comienza a tomarse aquel líquido, mencionando que es la única persona capaz de adaptarse a ese tipo de comidas, y que aún puede recordar su primera comida en su vida pasada, era una sopa de setas, mencionando que su corazón se detuvo por un momento al consumirla, y comparado con esa sopa, la sangre del sabueso inmortal es bastante buena. Mira a Emily, y le dice que saldrá a caminar, aunque en realidad quería salir para verificar si había funcionado. Una vez afuera, se encontraba lejos de la ciudad, mencionando que ha estado esperando 2 semanas para este momento, pues ahora se encontraba solo, ya que aquel caballero ya no lo estaba siguiendo gracias a los informes que encontró, por lo que comienza a buscar algo por el bosque. Cuenta que en el futuro su hermano contó que recibió una revelación de un dios de la luz llamado Lumendel, mencionando que un antiguo templo estaba escondido en algún lugar de esa montaña. Por supuesto, en esta época aún no ha llegado esa supuesta revelación divina, así que él solo conoce ese secreto. Parece ya haber encontrado el lugar, y usando su maná, destroza el suelo, abriendo un pedazo de tierra, revelando un pasadizo hacia abajo de la tierra. El prota comienza a bajar por las escaleras, y menciona que este templo servía al dios de la luz, pero que debido a la guerra del dios demonio que sucedió hace 300 años fue olvidada. Llega hasta donde se encuentra una espada, la cual es la misma que poseía su hermano en el futuro. Aquí nos cuentan la historia de la espada. Resulta que 999 años antes de la fundación, el 12 de agosto, la humanidad logró expulsar al ejército del rey demonio de Belias. A pesar de que los demonios eran más fuertes que los humanos, estos encontraron reliquias antiguas llamadas armas de Dios, permitiéndoles ganar la batalla contra los demonios, y una de esas reliquias era una espada santa bendecida por el dios de la luz. Esa espada fue considerada la causa de la victoria contra los demonios. Además de tener la culpa de haber perdido la vida en el pasado, creyendo que tal vez la espada tiene que ver con su regreso al pasado, la toca, pero nada sucedía, por lo que se enoja y la patea, mencionando que eso arruinó su estado de ánimo, y que se ocupará de lo que realmente vino a hacer, mientras que la espada aparentemente también se encontraba enojada. Camina un poco más adelante, encontrando una especie de sombra de una espada, pero menciona que no es una sombra, y donde hay luz también debe haber oscuridad, y comienza a expulsar maná, haciendo que una nueva habitación comience a formarse. Ve su antigua espada, la que portaba antes de perder la vida, por lo que la toma. Esta era la espada demoníaca Caerán. Una fuerte aura es expulsada por nuestro prota. Le da los buenos días a la espada, como si tuviera vida, y comienza a sacudirla para despertarla, pero tal parece que aún seguía dormida, pero aún así se sentía feliz por haberla recuperado, dándole ganas de desvivir a alguien. En ese momento, sombras comienzan a salir del suelo, preguntándole a nuestro prota si no tenía miedo. La sombra le dice que no sabe lo que significa haberla despertado, pero nuestro prota solo la mira y le dice que significa que esa espada ahora es de él. La sombra le dice que ahora es muy tarde, y que tomará su cuerpo, por lo que se lanza contra nuestro prota, pero la toma del cuello,
diciéndole que antes no era tan imprudente, revelando la cara de la sombra. Esta le pregunta cómo es posible que él pueda tocarla, a lo que nuestro prota solo le dice que esa espada es de él. La sombra muestra sus garras y ataca a nuestro prota, ahora con el cuerpo completamente humano, pero este esquiva su ataque. La chica de sombra le pregunta quién es, y si es el sucesor, haciéndole otra pregunta, preguntándole por qué siente el aura de Aerú dentro de nuestro prota, a lo que éste le dice que sí, él es el sucesor de Aerú. Nuestro prota le dice que su amo ha regresado, y que se arrodille. Esto hizo enfurecer a la chica, diciendo que es solo un niño, y ataca a nuestro prota. Nuestro prota bloquea todos sus ataques, y menciona que el objetivo de la espada es tomar el cuerpo del usuario. Este retrocede un par de pasos, y completa una frase, control de la espada demoníaca, haciendo que una gran presión caiga sobre la chica, aplastándola contra el piso. Nuestro prota le pregunta por qué no lo acepta como su dueño. La chica se pregunta cómo es posible que nuestro prota pueda usar esa especie de comando, a lo que el prota vuelve a repetir la frase, haciendo que ésta quede cada vez más enterrada, repitiendo la frase una y otra vez, dejándola con solo las piernas hacia afuera. Nuestro prota le pregunta si lo aceptará como su amo, a lo que la chica termina aceptando. Nuestro prota ya había obtenido lo que había venido a buscar, por lo que decide irse. La sombra menciona que hace mucho no respira aire fresco, y le pregunta a nuestro prota si realmente Aerú lo eligió a él, a lo que el prota le dice que sí, en su vida pasada. La sombra no comprende, a lo que el prota le dice que ya ha perdido la vida antes, pero la sombra no se ve muy convencida. Estos observan la espada de luz y la sombra menciona que aún está dormida, a lo que nuestro prota dice que deberá esperar 20 años a su dueño. La sombra le dice a nuestro prota que habla como si conociera el futuro, y nuestro prota corta un pedazo del mango de la espada. La sombra le pregunta para qué hizo eso, a lo que nuestro prota le responde que tal vez haga las cosas más interesantes en el futuro. 2 semanas más tarde, ya se había cumplido el plazo que le dio su padre para poder ir al frente de batalla. Este se encontraba a punto de partir al frente de batalla, por lo que su padre le pregunta si de verdad quiere ir, a lo que nuestro prota le dice que sí, por lo que su padre le pide un pergamino al caballero de antes. Nuestro prota se da cuenta, y se pregunta si invocarán algo. Su padre activa el pergamino, y de este es invocado un sabueso del infierno. Nuestro prota saca su espada, sabe que esta es una prueba de parte de su padre, y se pregunta si estos intervendrán si algo sale mal, pero su padre le dice que él será responsable de cada acción que tome, pidiéndole que pase esa prueba con su fuerza y determinación. El caballero de la cicatriz nos cuenta que no hace mucho, el prota le pidió si podía enfrentarlo. El caballero le dijo que lo mejor sería que entrene con alguien de su edad, como su medio hermano, a lo que nuestro protagonista le había dicho que cada vez que le pide para entrenar a su hermano, este corre muy asustado, por lo que viendo que no había otra opción, este acepta tener una batalla de práctica, pero este solo usaría su funda de la espada, además de que solo se defendería, esto para no lastimar por accidente al prota. Nuestro prota le agradece, y le pide que no le cuente a nadie sobre este combate, ni siquiera a su padre, diciéndole que es una orden. Este se lanza contra el caballero, y este logra bloquear su ataque fácilmente, notando que el ataque es pesado, preguntándose cómo es que el débil de nuestro prota se hizo tan fuerte en tan poco tiempo. Nuestro prota salta en el aire, haciendo que el caballero lo pierda de vista, por lo que menciona que con la fuerza que posee, ahora, nuestro protagonista podrá superar cualquier prueba. Regresando al presente, nuestro prota se encontraba frente al sabueso del infierno. El sabueso se lanza, nuestro prota lo espera pacientemente, hasta que al momento de estar a una buena distancia, le corta un ojo, haciendo que falle el ataque. Este se percata que con su fuerza actual no podrá luchar a la larga con el sabueso, por lo que debía acabarlo lo más rápido posible. Debía derrotarlo con el siguiente ataque, por lo que este pega un salto, y lanza su espada hacia la cabeza del sabueso, acabándolo por completo. Su padre sonríe, mientras que nuestro prota ve al lobo. Este creía que era un desperdicio dejar toda esa sangre, ya que podría habérsela bebido y aumentar su fuerza y maná, pero si lo hacía, todos creerían que está loco, por lo que no le da importancia. Su padre lo felicita, y le dice que lo verá en el campo de batalla. Mientras lo ve marcharse, en ese momento sale la sombra, reclamándole a nuestro prota por no haberla usado, preguntándole si tan solo la ve como un cuchillo de cocina.
nuestro prota le pregunta a qué se refiere, a lo que la sombra le dice que necesita sangre para aumentar su fuerza, pidiéndole que la use, rogándole por dejarlo tomar un poco de la sangre del sabueso, pero nuestro prota le dice que no se preocupe, pues muy pronto, la utilizará con mucho gusto. En un cambio de escena, nos encontramos en un campo de batalla, los caballeros de la luz se encontraban enfrentándose contra varios ogros, y con un poder de luz, logran someter a uno para que no se mueva, y comienzan a atacarlo. Aquí vemos a nuestro prota, quien se encontraba con Emily, quien claramente no quería estar en ese lugar. El padre del prota le pregunta cómo se siente de estar en la primera línea, a lo que éste le responde que se siente nervioso, a lo que el padre le dice que no baje la guardia, ya que podría perder la vida en cualquier momento. Nuestro prota nos cuenta que generalmente hay 3 batallas al día, y los caballeros más fuertes son los que se encuentran en la primera línea. Estos se encargan de que los monstruos no crucen la primera línea. Este nos cuenta que su tienda se encuentra en la zona más alejada y segura de todo el lugar, y como los guardias aún se encuentran en ese lugar, jamás podrá alimentar a la espada demoníaca, por lo que menciona que deberá esperar a la hora de la cena. Mientras tanto, Emily se encontraba muy asustada, pues después de oír que podrían perder la vida en cualquier momento la dejó en pánico. Nuestro prota le pregunta por qué mejor no regresa a la casa, a lo que ésta le grita a nuestro prota que no puede hacerlo, ya que el prota no sabe hacer nada sin ella, y que si regresa, nadie podrá cuidarlo, por lo que se marcha de la tienda muy furiosa diciendo que la cena ya estaba casi lista. Nuestro prota se enfurece por la manera en que lo trató Emily, y se pregunta si debería ahuyentarla. Un rato más tarde, por la noche, nuestro prota deja un muñeco en su cama, y se prepara para salir. Este despierta a Emily, quien aparentemente ya está acostumbrada a las salidas nocturnas de nuestro prota, por lo que nuestro prota le dice que saldrá y que se encargue de todo como siempre. Una vez sale, este menciona que al estar en la primera línea, la seguridad es muy estricta, por lo que si no sale en ese momento, le será muy complicado moverse libremente. Nuestro prota llega hasta un lugar donde sabe que habrán muchos monstruos. Una vez los ve, la sombra se encontraba impaciente por comer. Nuestro prota se prepara, y los sabuesos se lanzan contra este, a lo que nuestro prota se lanza de igual modo. Este usa una técnica de la espada de la niebla, tormenta de niebla rápida, atacando a varios sabuesos a la vez. En un cambio de escena, vemos a los lobos ya acabados, y nuestro prota extrayendo su sangre para beberla, aumentando su fuerza y maná. Este decide continuar cazando, y la sombra le pregunta si seguirán cazando solo a esos sabuesos, a lo cual nuestro prota le dice que no se preocupe, pues aún hay más monstruos en el lugar, lo que emociona a la sombra. En un cambio de escena, vemos a esta chica, quien se encontraba discutiendo con su especie de sirvienta, pues la sirvienta le dice que la primera línea es muy peligrosa y sería mejor regresar, pero la chica de blanco dice que ella es la princesa del imperio y que no la trate como una niña, además de que su deber es la de acompañar a su padre en todos los viajes, por lo que no vuelva a insistir en regresar. La otra chica comprende, y le recuerda que el hijo del duque, quien tiene la misma edad que ella, se encuentra en la primera línea, refiriéndose a nuestro prota, por lo que le dice que al tener la misma edad podrían llevarse bien. La princesa le pregunta si el duque llevó a su hijo menor, a lo que la chica le dice que no es así, y que en realidad el hijo del duque le pidió para ir a la primera línea, repitiéndole nuevamente que al tener la misma edad, debe tratar de llevarse bien con el hijo del duque, a lo que la princesa no se ve interesada, aunque se muestra nerviosa, pero aún así pregunta por el nombre del prota. Su sirvienta le dice que se llama Xian, dejando pensativa a la princesa sobre nuestro prota. Regresando al campo de batalla, el escuadrón de su padre ya habían derrotado varios monstruos, y luego de comprobar que no habían heridos, estos deciden regresar. Aquí vemos a nuestro prota. Su padre le pregunta qué le ha parecido estos días en la primera línea, a lo cual el prota responde que cada día aprende más, lo que sorprende a su padre, pues creía que a estas alturas ya querría irse, por lo que lo felicita y le dice que está muy orgulloso de él, retirándose del lugar. Pero antes de irse, le dice que tiene algo muy importante que hablar en privado con el prota, y que vaya mañana temprano a su tienda. Eso sorprendió al prota. En un cambio de escena, vemos a nuestro protagonista peleando contra un gusano gigante. Este se encontraba cansado, a la cual la sombra le dice a nuestro prota que lo deje pelear a ella. Nuestro prota se niega, pues menciona que conoce sus intenciones,
quiere tomar su cuerpo, pero la sombra le dice que no es así, que lo usará un poco y luego se lo devolverá, pues el gusano se regenera inmediatamente de las heridas provocadas por nuestro prota, y si seguían así, perderían esa batalla. Nuestro prota reflexiona, y menciona que ya ha pasado un mes desde que llegó a la primera línea, y que ha bebido la sangre de innumerables monstruos, pero siente que aún no es suficiente, por lo que antes de que el gusano lo alcance con su siguiente ataque, este le permite tomar el control a la sombra. Esta utiliza movimientos espectaculares con la espada, cortando por todas partes al gusano, y con un gran salto, este baja a toda velocidad, partiendo a la mitad al gusano, acabando con él en un instante. Ahora pasamos con los caballeros. Estos estaban siguiendo un rastro de sabuesos eliminados, preguntándose quién pudo haber sido. El padre del prota inspecciona a los sabuesos, notando los cortes, estos se le hacían muy familiar, pareciéndole un déjà vu. Luego, uno de los caballeros llama al padre del prota. Una vez llega a aquel extremo, estos ven al gusano que derrotó nuestro prota. Estos se sorprenden, preguntándose quién sería capaz de derrotar uno de esos monstruos de esa manera, y se pregunta si es a causa de aquella organización, la cual aún no sabemos cuál es. Aquí vemos una pequeña escena del pasado, exactamente cuando nuestro prota aceptó que la espada tome el control para poder usar sus verdaderos poderes, pero debía tener cuidado, pues si baja la guardia, podría tomar el control total. En un cambio de escena, nuestro prota se despierta muy cansado, a este le dolía todo el cuerpo, y menciona que si hubiera dejado que tome el control hace un mes, su cuerpo se hubiera destrozado, pero a causa de que bebió mucha sangre de monstruo pudo resistir. La sombra a su lado comienza a hablar, pues menciona que al ver a nuestro prota usar las técnicas de la niebla, la forma en la que se conocieron, y las habilidades que posee con la espada demoníaca, como si hubiera entrenado por 30 años, a pesar del poco tiempo que llevan juntos. Además, mencionó que había perdido la vida una vez, por lo que ahora cree que de verdad ha regresado. Nuestro prota le dice que ya se lo había dicho antes, pero la sombra se enfurece, pues el prota no le había explicado bien aquella vez. La sombra le dice que la única forma de que lo hayan eliminado en la anterior vida debió ser a causa del portador de la espada de luz, pero para eso, solo debían haber dos opciones: fue eliminado en un duelo, o fue traicionado. Este especula que nuestro prota fue traicionado, por la manera en la que hablaba de la espada de luz en aquella ocasión, por lo que cree que nuestro prota está actuando por venganza, y agrega que si nuestro prota se pierde o se encuentra dudando, lo hará pagar, pero nuestro prota lo golpea, y le dice que conozca su lugar, mencionando que la sombra se comporta igual que en su vida pasada. Este sale de la tienda, y se da cuenta que hay mucho caos. Emily aparece, y le dice que han encontrado un monstruo de alto rango en las afueras del campamento. Nuestro prota se sorprende, pensando que tal vez podría ser el gusano, y le pregunta si ha escuchado rumores de quién pudo haber derrotado al gusano, pero en ese momento, llega el caballero de la cicatriz, y le dice a nuestro prota que su padre quiere verlo de inmediato, preocupando mucho a nuestro prota por lo que puede estar por venir, pues este no pudo ocultar a los monstruos derrotados, ya que los soldados aparecieron de la nada, y no le dio tiempo de ocultarlos. Este ahora se encontraba fuera de la tienda de su padre. Una vez entra, su padre le dice que tome asiento. Notándose con una cara seria, nuestro prota se encuentra muy nervioso, intentando pensar en alguna excusa por si su padre le pregunta a causa del monstruo encontrado. Su padre le pregunta qué hizo ayer por la noche, a lo que nuestro prota le dice que se fue a acostar temprano porque estaba cansado. Al padre del prota le parece extraño, pues las marcas de los sabuesos eran muy parecidas a las marcas a causa de las técnicas de espada del prota. Además, no sería posible que un niño de solo 10 años sea capaz de derrotar a un gusano de alto rango, y cree que tal vez está sobrepensando todo. Nuestro protagonista le pregunta por qué le hace esa pregunta, a lo cual su padre le dice que ya debió haber oído del monstruo de alto rango cerca del campamento. Este le dice que investigarán aún más, pero que todo apunta que los causantes son una organización secreta llamada Niebla. Este le cuenta que se trata de una organización que ha existido de tiempos antiguos, pero que no saben lo que desean. Este le dice que han eliminado a muchos nobles con la excusa de purificación, y cada vez que se hacían notar, dejaban un rastro de niebla negra, pero un día, desaparecieron, y que la última vez que fueron vistos, fue hace 300 años. Este le dice que en el gusano que encontraron, había una gran niebla negra,
este menciona que esa niebla es la huella dejada por Aerú, el dios de la oscuridad, el mismo dios adorado por la niebla, y la fuente de su poder. Este cree que el culpable de todos esos monstruos que encontraron es la organización Niebla. Nuestro prota se sorprende, pues su padre logró identificar al culpable con mucha precisión, a pesar de que no se han visto en 300 años. Este le dice que al prota que tenga mucho cuidado, pero que investigara más del tema. Nuestro prota respira, pues tal parece que su padre se tragó su cuento, a lo que su padre le dice que es suficiente de esa conversación, creyendo que no tiene sentido que su hijo esté involucrado con esa organización, pues aún es muy joven. El padre le dice a nuestro prota que pronto vendrá su majestad, el emperador, a la primera línea, y le pide un favor a nuestro prota. Luego de un rato, los caballeros anuncian la llegada del emperador. Estos salen a recibirlo, siendo muy formales. El emperador le dice al padre del prota que se conocen desde hace mucho y no debe ser tan formal. Luego, este ve a nuestro prota, tal parece que su padre le había hablado de él, y el emperador se encuentra sorprendido de que siendo tan pequeño se encuentre en la primera línea. Luego, este presenta a su hija, siendo la quinta princesa. Aquí volvemos un poco al pasado, y vemos que el favor que le pidió su padre es que nuestro prota sea el escolta de la princesa. Este se sorprende, a lo que su padre le dice que tienen la misma edad, por lo que podrían llevarse bien. Nuestro prota recuerda haberla visto en la academia en su vida pasada, aunque jamás tuvo interacción con ella. Este conoce las intenciones de su padre, pues cree que quiere que tenga una amistad con la princesa, así como él y el emperador, pero este menciona que ella no se convertirá en su amiga, aunque no puede decir eso, pues él es el único que conoce el futuro, pero a pesar de que le parece molesto, solo podía ser obediente por ahora. Mientras estos caminaban, la princesa le pregunta a nuestro prota por qué el agua de este lugar era roja, a lo cual este le explica que es a causa de monstruos viejos, o monstruos que ya no pueden vivir por algún motivo, se lanzan al río, haciendo que se descompongan, y a causa de sus fluidos y del maná, se torna de color rojo, por eso lo llaman río de sangre. También le dice que muchas bestias se bañan en ese ruido, por lo que no le recomienda acercarse. Esta le pregunta qué hay al final del río, y este le dice que se encuentra el reino de los demonios, y burlándose le dice que si sigue aún más allá, podría conocer al rey demonio, aunque cree que nadie en su sano juicio haría eso, pero le gusta burlarse de ella. De pronto, una luz se ve en el cielo. Nuestro prota dice que una luz amarilla significa que están llegando más monstruos en la zona oeste, por lo que todos comienzan a prepararse. El padre del prota ordena que protejan al emperador, pero este dice que se estaba aburriendo y que se unirá a la batalla. Este acepta, y llama a nuestro prota. La princesa se sorprende, pues no sabía que nuestro prota era capaz de pelear contra monstruos, pero este le dice que solo apoya en la retaguardia, a lo que la princesa menciona que también quiere ir, pero nuestro prota llama al caballero de la cicatriz para que lleve a la princesa a un lugar seguro, pero ésta se notaba muy terca, a lo que nuestro prota la intimida diciéndole que esto no es un juego, y que por su culpa podrían perder a muchos soldados, ya que esto es una guerra, y le pregunta si tomará la responsabilidad por todas esas vidas, lo que asusta a la princesa, haciendo que se quede, mientras nuestro prota se va a unirse a la batalla. En el campo de batalla, estos peleaban contra una especie de babosas gigantes. Durante la batalla, nuestro prota nos cuenta sobre la princesa en su futuro, pues resulta que el emperador tuvo 2 esposas. Con la primera tuvo 2 hijas, que luego de su fallecimiento, tuvo otros 2 hijos con la segunda y actual esposa, pero la quinta princesa fue una hija ilegítima de una campesina. La gente la menospreció por ese motivo, pero a pesar de eso, se dedicó a su deber como princesa, estudiando mucho, pero fue traicionada por gente que la menospreciaba, haciendo que la expulsen de la familia real y del imperio, y poco después se corrió un rumor de su fallecimiento en una isla desierta, por lo que fue llamada la princesa trágica. De regreso al campo de batalla, estos ven un gran rayo. Este era causado por el emperador, pues este era un relámpago santo. El emperador es un mago de 8 estrellas, y si no se hubiera convertido en emperador, el prota cree que pudo ser el líder de la asociación de magos. Un rato más tarde, el duque y el emperador se encontraban charlando en la tienda. Este le dice que ha aumentado en gran medida la desvivisión de los nobles, y lo extraño es que todos los que han perdido la vida eran corruptos.
Y en todas las escenas, dejaban rastros de niebla negra. El duque le dice que hace poco encontraron rastros de niebla negra en un monstruo, y cree que la organización de niebla negra se están comenzando a mover. El emperador le dice que aún hay algo que le preocupa, pues muchos nobles están intentando involucrar a la quinta princesa en los incidentes. Esto sorprende al duque, a lo que el emperador menciona que es un grupo de nobles a los que no les prestaba mucha atención, y le pide al duque como amigo que si él llega a fallecer primero, que cuide de su hija, a lo que éste acepta hacerse cargo si algo le sucede. Ahora vemos a Emily, quien se encontraba algo molesta por la manera en que el prota trató a la princesa. Nuestro prota ya estaba a punto de hacer su escapada nocturna a entrenar como siempre, cuando de pronto, la princesa llega sin previo aviso, y pide para hablar con nuestro prota, por lo que Emily sale de la tienda. La princesa se disculpa por cómo se comportó en el pasado, a lo que nuestro prota le dice que todo está bien, y que él también se pasó un poco, a lo que la princesa estaba a punto de pedirle a nuestro prota ser amigos, pero éste la interrumpe y le dice que no tiene ninguna intención de ser su amigo, a lo que la princesa se sorprende, y le dice que él también cree que es una princesa inútil, por lo que se marcha de la carpa, pero antes de hacerlo, le dice a nuestro prota que él no es como su hermano, a lo que nuestro prota se sorprende, y la toma fuertemente del brazo. Este le pregunta dónde conoció a su hermano, a lo que ésta le responde que en una visita a la academia el año pasado. Nuestro prota se enfurece, pues su hermano ya comenzó a mover los hilos para manipularla, por lo que trata de advertirle de su hermano, pero antes de que pueda decir algo, Emily entra a la tienda muy asustada ordenándole a nuestro prota que corra. Pero antes de que pueda explicar algo, el techo de la carpa vuela por los aires, pues un ogro gigante había llegado al campamento, destruyendo la tienda por completo, mandando a volar todo a su alrededor. Mientras vemos a los guardias y a Emily llorando, el rey y el duque fueron informados, a lo que el rey mandó todas las tropas del imperio hacia el lugar. Ahora volvemos con nuestro prota. Este se encontraba bien, junto a la princesa y Emily. Esta creyó que nuestro prota había perdido la vida, a lo que éste en su mente menciona que en su vida pasada derrotó al rey demonio, y no había posibilidad de que un simple ogro lo derrote, pero al mismo tiempo se pregunta qué es lo que hacen esos monstruos en ese lugar, preguntándose si él cambió algo. La princesa se sentía culpable, pues varios caballeros perdieron la vida, pero los caballeros restantes la consuelan diciéndole que ellos la protegerán con su vida. En ese momento, nuestro prota le grita al guardia que se haga a un lado, pero era muy tarde, pues una mano del ogro lo sujeta, y lo lanza por los aires. El prota se percata que realmente lo quieren a él, y le ordena a Emily que corra junto a la princesa, a lo cual ésta lo hace sin dudarlo. El prota se pregunta por qué lo persiguen, lo cual la sombra le dice que ha estado bebiendo mucha sangre de decenas de monstruos, y que ahora está impregnado con su olor. Nuestro protagonista le pregunta por qué no le contó eso antes, a lo cual la sombra le dice que recuerde que ella quiere su cuerpo, a lo cual nuestro prota se enfurece y toma la espada demoníaca, que de un par de movimientos acaba fácilmente con el ogro. Este menciona que ahora no hay nadie para verlo, así que podrá hacerse un festín con todas las bestias que se encuentran invadiendo el campamento, pero de pronto, este ve un dragón demoníaco. Sorprendiéndose, la sombra menciona que es apenas un bebé, a lo que nuestro prota permite a la sombra tomar su cuerpo sin dudarlo, dándole la orden de comerse a ese dragón. Por otro lado, el duque y el emperador ya habían asegurado su lado del campamento. El rey se encontraba preocupado por la princesa, y, aunque el duque también lo estaba por el prota, decide preocuparse por la princesa. De pronto, la princesa junto a Emily y el guardia aparecen. Esta ni bien llega pide ayuda, mencionando que el prota se quedó atrás. Esto sorprendió a todos, y el duque le pide a Emily que le cuente lo sucedido. Esta con mucho miedo le cuenta que nuestro prota distrajo a los monstruos para que ellos puedan escapar, a lo que el guardia menciona que conoce el lugar, y que puede regresar con un escuadrón, a lo cual el emperador da la orden de ir, pero el duque se niega, mencionando que si los monstruos toman este campamento por completo, podrán tomar el imperio, y menciona que si nuestro prota se encuentra sin vida, era parte de su trabajo como hijo del duque, lo que sorprende a la princesa y al emperador, mientras que la princesa nuevamente cree que todo esto es por su culpa. De pronto, un gran grito se oye, y cuando estos miran hacia arriba, ven a un gran dragón, y a nuestro prota colgado de este mismo.
Regresamos con este maravilloso manga en el que nos quedamos cuando el prota ve a un dragón, y deja que la sombra tome el control para acabar con el dragón y comérselo, esto para aumentar sus habilidades, pero mientras la princesa le explicaba a su padre y al duque lo que sucedió con el prota, estos lo ven sobrevolando sobre el dragón. El prota se encontraba molesto porque planeaba tomar la sangre del dragón para aumentar sus habilidades, pero no esperaba que el dragón volara por encima de todos los caballeros. Aquí nos comienzan a contar cómo fue que acabó sobre el dragón, pues resulta que cuando éste se dispuso a comerse al dragón, éste acabó con todos los monstruos que estorbaban en su paso. Seguido de eso, éste saltó en dirección al dragón, hasta estar a una buena distancia, dándose cuenta que definitivamente no se trataba de un dragón adulto, pero no solo eso, sino que el dragón tenía energía demoníaca. El dragón lo ataca con un rayo de su boca, pero el prota lo esquiva y se enoja, por lo que lanza un ataque, cortándole el ojo al dragón. El dragón pega un salto, volando bien alto, luego, este cae en picada en dirección al prota, pero este consigue esquivarlo fácilmente. Seguido de eso, el prota usa una técnica llamada 8 pétalos revoloteando, cortando al dragón en varias partes de su cuerpo, haciendo que éste se estrelle contra el suelo. El prota nota cómo le están doliendo los hombros, por lo que debe terminar ahora mismo, pero el dragón vuelve a despegar, y el prota se prepara para el siguiente ataque, pero el dragón comienza a huir, por lo que nuestro prota no podía dejarlo escapar, así que saltó en su dirección, hasta encontrarse sobre el dragón. Regresando al presente, el prota aún se encontraba sobre el dragón. La sombra le reclama por no usarla para acabar con el dragón, pero el prota le dice que no puede hacerlo pues lo verán todos abajo, pero a la sombra no le importa eso, a lo que el prota le dice que si lo ven usando la espada demoníaca, podrían quemarlo en la hoguera, por lo que la sombra le dice que haga algo rápido, pero el prota aún estaba pensando en qué hacer. De pronto, el padre del prota comenzó a crear un hechizo. El prota menciona muy asustado que se trata de un hechizo de nivel 8, llamado Espada de los Cielos. Este lanza el ataque, pero a favor del prota el dragón estaba esquivando todas las espadas, a lo que el prota lo alentaba, pero hubo una espada que no pudo esquivar, por lo que sin más remedio, el prota tuvo que saltar del dragón. La espada impacta en el dragón, pero no fue lo suficientemente potente como para hacerlo caer. El prota se lamentaba por no haber podido beber su sangre, pero la sombra le grita al prota que vuele, de lo contrario perderá la vida, pero el prota le dice que si usa la niebla negra, lo quemarán en la hoguera, por lo que no puede hacerlo. La sombra se encabrona, pero al prota se le ocurre una gran idea, caer en el río de sangre, por lo que se deja caer en el agua para salvar su vida. Muy a lo lejos vemos a este hombre, quien es un demonio. Podemos notarlo al ver sus cuernos. A este le parecía extraño que un dragón se encontrara volando por esos rumbos. En ese momento aparece este otro demonio, quien le dice que tal vez se perdió. El demonio más joven dice que siente una energía extraña en aquella dirección, por lo que irá. El otro demonio le dice que no elimine todo lo que vea, a lo que el otro demonio extiende sus alas y le dice que no causará problemas, despegando rápidamente. Ahora vemos al prota. Este se arrastra a la orilla. La sombra se encontraba enfadada con el prota por haber decidido caer en ese río todo infestado, pero el prota le aclara que una vez regresen podrán limpiarse, pero la sombra le dice que no se confíe, pues ahora se encuentran en el reino demoníaco, pero el prota le dice que no se preocupe, ya que es muy poco probable que se topen con un demonio. Pero en ese momento, el prota escucha una voz preguntando si es un humano. A este le entra un terror de la nada, pues reconoce esa voz, una voz que la tiene marcada en su cerebro, pues se trataba ni más ni menos que de Valkarion, el rey demonio. El prota lo recuerda como una bestia desenfrenada, por lo que se coloca en posición. El rey demonio le vuelve a preguntar si el prota es humano, pero este no responde, y sin que nuestro prota se diera cuenta, el rey demonio aparece detrás de él. Nuestro prota lo ataca, pero este logra esquivar su ataque muy fácilmente, pero se da cuenta que le cortó un pelo, cambiando totalmente su actitud diciendo que el prota es alguien con un potencial infinito. El prota no sabía qué hacer. Estar en presencia del rey demonio en su estado actual era muy peligroso. Su cuerpo le temblaba, sin saber si debería huir, pero el rey demonio le dice que se relaje, ya que no peleará con un niño, y se acuesta diciendo que no le hará nada, ya que no es tan malvado como para pelear contra un niño. Nuestro prota se sorprende por la actitud del rey demonio,
y este le vuelve a preguntar si el prota es humano, a lo que este le dice que sí. El rey demonio le pregunta cómo llegó al reino demoníaco, a lo que el prota le dice que el río lo trajo. El rey demonio le dice que el prota tiene una aura extraña, a lo que el prota le dice que es un humano corriente, pero al rey le da la impresión de que el prota ya lo conoce, pero este niega haberlo conocido antes. El prota se sentía confundido, pues no era el mismo rey demonio que había conocido, mientras le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, a lo que el demonio responde que sintió una energía extraña mientras patrullaba su reino, revelando que es el rey demonio, pero el prota no reaccionó de ninguna forma, lo que extrañó al rey demonio, dándole a entender que el prota realmente lo conocía, comenzando a hacer berrinche, haciendo que el prota confirme que este rey demonio no es el mismo que conoció en su vida pasada. Este sabe que muy pronto comenzará la invasión de los demonios, pero este rey demonio no es capaz de hacer tal cosa, por lo que debe haber algo que lo hizo cambiar. Este le pregunta qué planea lograr, a lo que el rey dice que quiere que su gente viva una buena vida, pero si alguien se atreve a interponerse, lo eliminará, liberando una presión sobre el prota. Ahí es cuando se da cuenta que la verdadera agresividad del rey demonio se encuentra reprimida. Debe haber algo que sucederá que hará que el rey demonio se descontrole, por lo que debe evitar ese futuro. Este le pide al rey hacer un trato. Este le dice que algo sucederá pronto, no sabe exactamente lo que pasará, pero le pide que prometa que sin importar lo que suceda, este no intentará invadir el reino humano. El demonio no entiende, pero decide aceptar, pues sabe que el prota sabe algo, o más de lo que puede contar, pero le pregunta qué le dará el prota a cambio, a lo que este promete ayudarlo en lo que sea, sin importar en qué, por lo que el demonio promete no atacar el reino humano pase lo que pase, comenzando a marcharse, pero antes de hacerlo, le advierte al prota que desde ahora será responsable de lo que pueda suceder. Un rato más tarde, los guardias encontraron al prota tirado en la orilla del río, pero gracias a haber sobrevivido al dragón, fue apodado como el chico que sobrevivió al dragón diablo. Al día siguiente, estos se encontraban en un lugar médico. El prota se encontraba con la princesa. Esta le pide al prota que sea de ella, pero el prota muy cortante se niega, lo que la hace llorar, pues cree que es una princesa inútil. Este sabe lo que le sucederá, y le enferma que su hermano esté detrás del destierro de la princesa, pero el prota le canta todas sus verdades, diciendo que ella no tiene ninguna etiqueta como princesa, y si él está con ella puede traerle problemas, dejando abatida a la princesa, pero este le dice que no se desanime, y que la estará observando de lejos. La princesa recupera sus ánimos, y le dice que se volverá tan poderosa hasta que él logre reconocerla, sorprendiendo al prota lo rápido que se animó. La chica se marcha, pero antes de irse, le agradece al prota por seguir vivo, lo que lo dejó algo confundido. En un cambio de escena, vemos a este hombre fuera del campamento. Este tenía una caja brillante en su mano. Cuando alguien lo descubrió, este tenía el cuerpo paralizado. Lo que tenía el hombre era una caja dimensional, un objeto que permite un almacenamiento infinito. Aquí vemos que el que detuvo al hombre fue el prota. Este le dice que lo ha estado vigilando todo un año, pues sintió que alguien del imperio se encontraba contrabandando. Este le quita la caja, dejándose ver por el hombre. Dejándolo sorprendido, este comienza a soltar todos los objetos de la caja. Este le dice que sabe que venden la sangre de los monstruos en el mercado Clack, a lo que este niega todo, pero el prota ahora entiende la forma en la que consiguió sangre su hermana la vez anterior. Este no podía dejar ir así nomás al hombre, pero este ya podía moverse, por lo que ataca a nuestro prota. Este libera una gran llamarada, creyendo que ya había acabado con el prota. Este se calma, pero de la nada, el prota le corta la mano. Este lo amenaza, diciéndole que si le habla sobre la ruta del contrabando y del espía, lo eliminará pacíficamente, de lo contrario, lo eliminará lentamente y con mucho dolor. En otro cambio de escena, vemos a todos los comerciantes, muchos con sangre demoníaca. El prota les dejó un regalo de advertencia en una caja, mientras que este los observaba desde arriba. Este cuenta que los objetos que contrabandeó aquel hombre fueron llevados a la Asociación de Magos del Reino de Garam, una asociación donde se reúnen los magos obsesionados, el lugar donde experimentan y crean nuevas magias, donde también crearon la caja dimensional. En una residencia en el imperio, vemos al hermano del prota muy enojado por enterarse de que nuestro prota fue al frente con su padre. Este se encontraba con una chica,
a lo que el hermano del prota le dice que deberá ir a verlo. Aquí quiero aclarar algo, este también es el medio hermano del prota, y tal parece, este es el hermano que lo traicionó en el futuro. Ahora regresamos con el prota. Emily se encontraba feliz por haber regresado, además de emocionada por ir a la academia. El prota no se sentía tan emocionado, pues en ese lugar pasó un infierno en su vida pasada, pero luego de un rato, llega a la casa, ve a su medio hermano, aparentemente es el pequeño, pero al intentar saludarlo, sale corriendo muy asustado. La sombra le pregunta quién es, al que el prota le explica que él es su medio hermano. La sombra lo ve como un opuesto, pero el prota le dice que el verdadero hermano opuesto es otro. El prota entra a la casa, y se percata que todos lo están tratando extrañamente bien, y cree que es por su arduo trabajo en el último año. Se dirige a una habitación, y al intentar entrar, siente una sensación muy familiar. El maldito de su hermano se encontraba dentro. Una vez abre la puerta, lo ve, fingiendo ser amigable. Trata de calmarse, pero le es inútil, planea acabarlo ahora mismo, pero la sombra lo detiene haciendo que entre en razón. Lo saluda formalmente, su hermano le acaricia la cabeza, y le dice que sabe que se ha vuelto muy bueno con la espada, y que pronto el prota podrá ayudar en la batalla, a lo que el prota conteniéndose le dice que sí. En ese momento llega Emily con las maletas, muy molesta porque el prota no la ayudó. Ve al hermano del prota, le da un par de palabras de aliento antes de marcharse, mientras que lo despide muy nerviosa. El prota le pide que lo deje solo un rato, y que no se lo haga repetir. Luego de unos momentos, el prota se encontraba en el baño. Le pregunta a la sombra por qué lo detuvo, a lo que la sombra le dice que debería darle las gracias en vez de preguntar eso. El prota no lo entiende. Al fin y al cabo ella quiere su cuerpo y en ese momento pudo haberlo tomado. Pero la sombra le dice que no se equivoque, ya que ella quiere que el prota sienta más ira, de esa manera se volverá más apetitoso. Ahora cambiamos de escena, vemos a sirviente entrando a la habitación del hermano del prota. Le dice que ya encontró a la segunda joven que él le encargó, y que se encuentra en el norte, en el territorio de los elfos blancos, a lo que el rubio le dice que le avise si regresa. El sirviente le pregunta si le fue bien con su hermano, ya que lo ve más radiante que de costumbre, pero de una manera muy fría le dice que todo lo contrario, está con un terrible humor, por lo que el sirviente se disculpa. No podía olvidar los ojos del prota en aquel momento, por lo que cree que será mejor vigilarlo, a lo que el sirviente le dice que asignará a alguien para que lo haga. Mientras tanto, el rubio aún seguía pensando en el prota, preguntándose qué es lo que esconde. En la parte anterior, el prota había regresado a su casa, y en ella se encontró con su hermano mayor, a quien estuvo a nada de banear, pero fue detenido por la sombra. Además, por otro lado, ya faltaba nada para irse a la academia. Ahora regresando al presente, Emily se encontraba enojada con el prota por no querer llevarla con él, pero solo se le permite llevar un caballero, por lo que Emily no puede ir, pero esta termina por entenderlo, y el prota se marcha rumbo a la academia. Aquí el prota nos cuenta por qué es tan cercano con Emily, y resulta que desde que él era niño, ella fue la única que se preocupó verdaderamente por él. En los momentos en los que estuvo enfermo a punto de perder la vida, ella fue la que corrió por ayuda en toda la mansión, y desde entonces lo ha cuidado, por lo que para él, ella es más que solo una sirvienta, y la aprecia mucho. Una vez salen de la mansión, al prota se le hace extraño que hayan mandado tantos escoltas solo para una persona, por lo que cree que está por suceder algo, y la verdad no se equivocaba, pues por la noche, los guardias le dicen al prota que acamparán en ese lugar por esta noche, diciendo que se encuentran en el territorio de Safer, pero el prota sabe que está mintiendo, ya que en Safer no hay bosques, y estos pararon en uno, por lo que baja del carruaje y pregunta quién está detrás de todo. Los guardias se ríen, lo que hace enojar al prota, y vuelve a hacer la pregunta, pero uno de los guardias le dice que no importa quién los envió, ya que iban a banearlo del mundo. Pero cuando el guardia se acerca al prota para eliminarlo, cuando estuvo a milímetros del cuello del prota con su espada, su cabeza vuela por los aires. Nuestro prota se encontraba con su espada de sombra. Todos los caballeros se aterraron al presenciar tal escena, y muy furiosos se lanzaron contra el prota, pero comenzó a eliminarlos uno por uno, navajeando cabezas y cuerpos completos, hasta que terminó por eliminar a todos, a excepción de uno.
El último que quedaba se encontraba muy asustado y comienza a llorar. El prota se le acerca y le pregunta quién fue quien los envió, a lo que éste sin titubear dice que fue la madre de su medio hermano, la esposa del duque, lo que sorprendió al prota por lo fácil que fue sacar esa información. En un cambio de escena, estos se encontraban de camino a la ciudad de Safern para atravesarla y seguir el camino hacia la academia. El guardia le dice que según lo que escucho, Krantz, su medio hermano, fue quien le pidió ese favor a su madre, lo que molesta un poco al prota ya que ese niño solo corre cuando ve al prota y planea darle una lección cuando regrese. El guardia le pregunta qué pasará con él, si lo baneará como a los demás, a lo que el prota le dice que mientras siga conduciendo estará bien, lo que deja tranquilo al chico, y justo en ese momento, llegan a Safern. Ahora vemos a la esposa del duque. Esta se encontraba increíblemente furiosa por el fracaso de los caballeros. Este tipo le informa que encontraron a todos los caballeros sin vida, menos a uno que se encuentra desaparecido, además de decirle que Xian ya no se encuentra en Safern, preguntando si quiere que mande a otro escuadrón para terminar el trabajo, pero la duquesa le dice que no, ya que tiene miedo de que nuestro prota le haga algo a su hijo en la academia, por lo que deja todo como está y manda a eliminar a todos los que saben sobre su orden de banear al prota, pero una vez sale el tipo de la habitación, vemos a este otro que aparentemente se encontraba espiando. Ya habían pasado 10 días desde que nuestro prota había dejado Safern. Este sabe que ya todos saben que él está vivo, y aún se encuentra pensando en qué hacer con el chico. El guardia le informa al prota que ya llegaron a la academia, lo que le trae recuerdos al prota. Una vez llegan, nuestro protagonista muestra su emblema, y la chica algo nerviosa le dice que ya tiene una habitación asignada. Además, deberá asistir a la ceremonia de ingreso y a la prueba elemental en 2 días, entregándole una llave lujosa junto a una carta, lo que deja sorprendido al prota, preguntando si no se habrán equivocado. Una vez llegan a la habitación, se dan cuenta que es el salón real. Nadie de su familia había estado ahí antes, por lo que cree que debe haber alguien detrás de todo esto, pero rápidamente le dice al guardia que su trabajo ya está hecho. El guardia se asusta, y el prota le entrega una bolsa llena de oro, esto para que pueda empezar una nueva vida, ya que si lo encuentran, lo ejecutarán, pero el caballero se arrodilla y le pide ser su caballero de por vida, lo que sorprende al prota, ya que, hasta ahora creía que era un simple conductor de carruaje, pero el chico le dice que aún es un caballero de los más bajo, por lo que tiene tareas simples como conducir carretas. El prota se le acerca y le pregunta qué pasará si él lo apuñala por la espalda, a lo que el guardia le dice que de igual modo lo servirá hasta el final de sus días, a lo que el prota solo le dice que no piense en traicionarlo y se marcha, diciendo que solo irá a la prueba elemental. 2 días después, nos encontramos en la oficina del director. Este estaba sorprendido por el potencial de los nuevos estudiantes, pues había una chica con el rango de maná de 2 estrellas, elemento de luz al 52%, y con un estado físico de rango B. También está este otro chico, quien tiene un rango de maná de 3 estrellas, un rango físico de rango A, y el elemento de arena al 71%, pero el que más sorprendió al director fue el prota, quien posee un rango de maná de 1 estrella, un rango físico S, y el elemento obscuridad al 92%. Esta chica, quien es la instructora de la academia, también se encontraba sorprendida, pues la hermana del prota, quien fue catalogada como la hija de Dios, tenía un 88% de elemento agua, y el prota posee un 92% de elemento de oscuridad, pues ni siquiera la hermana del prota, quien fue catalogada como talentosa de primera, pudo igualar al prota. Estos también se encontraban desconcertados por el elemento obscuridad del prota, pues podría corromperlo, pero cortan el tema y el director le cuenta a la chica que el prota se encuentra en el salón real por petición del emperador, ya que el prota salvó a la princesa, pero no solo eso, el emperador también planea comprometer a la princesa con el prota, lo que podría traer una guerra, ya que podrían llegar a pelear por la sucesión del trono, pero dejan de darle importancia y solo planeaban ver en qué se convertirá el prota. Ahora vemos al prota, quien se encontraba sorprendido por el resultado que tuvo en la prueba de elementos, pues en su vida pasada obtuvo un puntaje de 80%, de pronto, Ente se topa con su medio hermano, a lo que Krantz se sorprende, pues creía que el prota estaba muerto. De pronto, el chico al lado de Krantz habla, burlándose del prota. Este lo recuerda, él junto a Krantz le hicieron la vida imposible en su vida pasada, por lo que agradece habérselo topado. El chico de acerca al prota.
Kranz intenta detenerlo, pero Perosian lo manda contra la pared de una patada, dejando impactado a Kranz. Este se le acerca. Kranz se encontraba muy asustado, y este le dice que si vuelve a hacer algo a sus espaldas, lo hará graduarse de la academia en silla de ruedas, lo que deja muy asustado a Kranz, mientras nuestro prota se va muy feliz por esta nueva vida en la academia. Ahora vemos de nuevo a esta chica. Esta se encontraba buscando un libro pero no estaba. De pronto, esta vez al prota, que tenía el libro que ella buscaba, esta le dice que los estudiantes no tienen permitido entrar a esta área, aunque en realidad se encontraba sorprendida por no haber sentido la presencia del prota. Esta le pide el libro, a lo que el prota se lo devuelve, pero la chica lo ataca con una niebla negra, pero el prota logra esquivar el ataque fácilmente. El prota le dice que sabe quién es ella realmente, la jefa de la organización de asesinos. Esta se encontraba sorprendida, pues no sabía cómo el prota sabía eso. Nuestro prota la recuerda de su vida pasada, pues ella se encontraba muy interesada en el isoelemento, aunque todos le dijeron que era un elemento inútil, diciéndole que el elemento de oscuridad tiene un potencial infinito. Ahora este no puede bajar la guardia, pues detrás de su cara linda, se esconde una asesina. Pero la chica se da la media vuelta y le pide que la siga, ya que hablarán en su laboratorio, lo que sorprende al prota su reacción. Una vez en el laboratorio, nuestro prota bebe un té de la taza, pero se da cuenta que está envenenado, aunque sabe que no le pasará nada, ya que ha consumido sangre de monstruos, lo que lo fortaleció. La chica le pregunta cómo es que el prota sabía que pertenece a la organización de asesinos, y no solo eso, cómo es posible que sepa por dónde recibía sus órdenes, a lo que el prota le da a entender que él también pertenece a la organización, lo que sorprende a la chica, pero está decidida a no dejarlo ir, por lo que manda a volar la mesa, pero el prota la parte de un puñetazo, comenzando un intercambio de ataques, por lo que el prota saca su cuchillo demoníaco, sorprendiendo a la chica, pues ésta conoce ese cuchillo, el cual solo el elegido por Aerú es capaz de poseerlo. El prota le pregunta si le cree que también pertenece a la organización. Además, también le dice que sabe que están buscando al sucesor, y que él es a quien buscan, por lo que él oide que lo lleve con Aerú. Repasando los sucesos del capítulo anterior, el prota se encontró con esta chica que se hacía pasar por una profesora, pero en realidad pertenece a una organización de asesinos. El prota la descubre, por lo que la chica intenta acabarlo, pero al ver que el prota porta la cuchilla demoníaca de Aerú se sorprende, y el prota le dice que a él es a quien están buscando, y exige que lo lleven con Aerú. Por la noche, esta lo lleva hacia un lugar secreto que es donde se encuentra el lugar del altar de Aerú, el dios de las sombras. La chica le dice que desde ahora en adelante estará solo. El prota entra, y ni bien camina unos metros, este es atacado por un grupo de enmascarados. El prota logra esquivarlos, para luego bloquear todos sus ataques. Luego, este le lanza varias dagas a uno de los enmascarados, pero este logra esquivarlas con gran reacción, sorprendiendo al prota. Rápidamente estos enmascarados toman una formación y atacan al prota, pero el prota comienza a activar una técnica llamada ola de sed de sangre. Los enmascarados reconocen la técnica muy sorprendidos, pero el prota activa su técnica cubriéndolos a todos. Esta técnica consiste en manifestar la forma física de la sed de sangre, lo que hizo que los adversarios no puedan respirar dejándolos inconscientes. Pero aún quedaba uno en pie. El prota se prepara para atacar, pero este rápidamente lo intercepta antes de que pudiera hacer nada, revelando que ese último era la chica de antes, quien se encontraba muy emocionada por ver todas las habilidades del prota. Este logra alejarla, pero al ver que la chica estaba prácticamente descerebrada por probar al prota, este comienza a correr, pues no puede pelear en ese lugar, ya que podría ser descubierto en el exterior. La chica logra alcanzarlo, y le dice que no se debe preocupar, ya que se encuentran en lugar creado por Aerú y la energía no será detectada en el exterior, por lo que podrá pelearse allí en todo. Ahora sabiendo eso, el prota se prepara para pelear con todo lo que tiene, aunque eso implique acabar con la chica, pero de la madre, este cae al suelo. La sombra se hace presente y confronta a la chica, diciendo que si tanto venera a Aerú, no debería intentar acabar con el prota. La chica logra reconocerla y se arrodilla ante ella, mencionando que solo estaba poniendo a prueba al prota para confirmar que sea quien dice ser. Esa respuesta no le agrada a la sombra y planea acabar con la chica, pero la chica le dice que mejor se preocupe del prota, pues ya se encuentra en muy mal estado,
ya que al manifestarse completo, utiliza toda la energía del prota, lo que lo deja en riesgo de vida. La sombra despierta al prota, y la chica acepta la pelea contra la sombra. El prota intenta hacer que se detengan, pero estas ya estaban a punto de enfrentarse, pero en ese momento, una voz se oye, este era Aerú. Luego, un portal se abre, y pide conocer al prota en persona. Esto pone muy contento al prota, pues por fin puede conocer a Aerú, el dios de la oscuridad. Una vez el prota entra al portal, se topa con Aerú. Le pregunta al prota si sabe quién es. El prota afirma que sí sabe quién es. Aerú le pregunta por qué se proclama como su sucesor, a lo que el prota le dice que ya debería haber sentido el poder de la niebla en su interior, pues solo hay dos maneras de que eso suceda. La primera es que el mismo Aerú te otorgue la piedra de niebla, y la segunda es que la piedra encuentre a su dueño por sí misma, y notando que la piedra desapareció de su altar hace un año, es muy probable que haya sido la segunda. A Aerú le sorprende que el prota haya encontrado y domado a la Caerham, la niebla, cuando ni él pudo detectar su paradero. Esto la enoja. Además, también pudo darse cuenta a través de los ojos del prota que pertenece a otra línea temporal, el cual él no está involucrado. El prota le confiesa que creía que él era el culpable de que el prota haya regresado, pero Aerú le contesta que él no es omnisciente, y que hace mucho perdió sus derechos como Dios. El prota comprende, y Aerú se pone muy feliz, pues no tuvo que mover un dedo para encontrar a su sucesor, pero rápidamente le cambia la actitud, pues el prota aún trae el mango cortado de la espada que pertenecerá a su hermano, y la sombra le pregunta si planea intentar poseer esa espada, a lo que el prota le dice que no está tratando de hacer nada por ahora, y que si el mundo no sabe de la existencia de ese objeto, la espada podría volverse inútil. Aerú puede ver los pasatiempos malignos del prota y le pregunta para qué usará su poder. El prota recuerda que en el pasado le respondió que para vivir por su hermano, pero ahora será diferente. Le responde que usará su poder para actos egoístas que solo lo beneficien a él. Aerú le pregunta si no le importan las consecuencias, a lo que el prota le responde que no le importan las consecuencias que puedan ocasionar sus acciones, diciendo que no seguirá las órdenes de nadie. Aerú ahora habla con su hija. Sujeta a la sombra y le intenta dar un beso. Esta se resiste, pero alcanza a dárselo, otorgándole un cuerpo físico. El prota se sorprende porque no está usando su maná para manifestarse completa. La sombra le pregunta a Aerú qué fue lo que hizo, a lo que le responde que solo le dio parte de su energía vital, pues en forma de sombra no podría procrear con el prota, lo que la hace enfurecer. Al día siguiente, el prota y su guardia estaban teniendo algunos problemas, pues la chica sombra y la instructora se estaban llevando como perro y gato. Estaban peleando solo para que una se aleje del prota, pero el prota decidió dejarlas pelando y encargarle el problema al chico, yéndose a dar un paseo. Una vez afuera, comienza a percibir olor a sangre, y es cuando vemos al que creo que es uno de los tantos hermanos del prota junto a sus amigos molestando a otro chico. Crea una esfera de energía e intenta hacer que el choco se la coma, pero la princesa interviene. El rubio parece no reconocerla, y la princesa se presenta como la hija del emperador. Eso no pareció importarle al rubio, y el chico intenta alejar a la princesa diciendo que solo estaban jugando. La princesa no se traga esa mentira e intenta llevárselo a la fuerza, pero el rubio la toma del brazo y comienza a apretarla, pero en ese momento llega el prota y lo hace rodar. El prota ve al chico, y se sorprende, pues lo reconoce. Resulta que chico realmente es una chica, solo que la tratan como chico por su aspecto. Además, en la otra vida del prota, esta era la mejor espada del continente, Leximus Klein, pero por alguna razón, al graduarse, entró a la casa del conde Klein en el reino de Garam, e incluso, cambió su nacionalidad. El imperio ordenó al prota eliminarla, aunque luego de hacerlo, le pareció una lástima desperdiciar a alguien que había alcanzado la cima de la esgrima sin maná. El rubio se levanta y muy engreído llama al prota entrometido, diciendo que solo estaban jugando. El prota le dice que no es un juego hacer comer una canica de maná, ya que eso destruye por completo el maná dentro del cuerpo, y el prota muy enojado sí hará una esfera de energía gigantesca, sorprendiendo al rubio, mientras el prota le pedía que abriera la boca. Un rato más tarde, la chica se encontraba vendada, pues había sufrido fracturas y otras heridas. La princesa aún se reía por la manera en la que huyeron los bravucones, y el prota se encontraba sorprendido por el aguante de la chica. Por otro lado,
la chica le pregunta al prota por qué la observa tanto, a lo que el prota se disculpa diciendo que la confundió con alguien más. La princesa le pregunta dónde se encuentra su dormitorio, a lo que ésta le dice que en el dormitorio común, sorprendiendo a la princesa por ser campesina, ésta le cuenta que logró inscribirse en la academia gracias al instructor Beltane, quien le prometió apoyo financiero durante su carrera escolar, pero de la nada lo despidieron. El prota deduce que ahora ya no tiene quien apoyarla, y deberá abandonar la escuela, a lo que la chica lo afirma. El prota le dice a la princesa que la acepte bajo su mando, de esa manera tendrá apoyo económico y también podrá aprender esgrima. A la princesa le molesta que el prota trate a la chica como chica, a lo que el prota le confiesa que en realidad ella es una chica, lo que la sorprende. Luego de eso, la princesa acepta tenerla bajo su mando, pero cuando volteó para agradecerle al prota, este ya se había ido. El prota ahora se encontraba en la salida. Cuenta que aún no sabe por qué ella abandonó el imperio, pero además, ella perdió su maná a causa de lo sucedido con el rubio, pero esta vez el prota logró evitar que ella se quede sin maná, por lo que ahora se convertirá en la espada del imperio mucho más poderosa que en su otra vida, por lo que le será aún más difícil derrotarla. Pero de cualquier forma, su interés ahora estaba volteando hacia otro lado, en la orden que recibió del Salón Serrica, pues es su primera misión de purificación en Mist. Un rato más tarde, el prota se encontraba algo molesto por la alta dificultad de su primera misión, y de la nada el muro vuela en pedazos. El prota cree que se trata de un monstruo, pero aparece un chico todo musculoso queriendo pelear con el prota, ya que el prota quedó primero en las pruebas físicas y de maná, y ni siquiera él quedó primero con su físico, revelando que este armatoste tiene 11 años. El prota se sorprende, y al ver el símbolo de su pecho, lo reconoce. Pertenece a un reino en medio del desierto. Es el príncipe, que gracias a él, que fue considerado un genio, nunca perdieron una batalla, hasta que repentinamente falleció el único heredero. Decidieron cerrar el caso diciendo que había muerto por enfermedad, pues tal parece, que el chico siempre priorizó sus músculos antes que su salud. El chico aún insistía en pelear con el prota, pero le dice que no está permitido pelear sin un permiso, y que debe pedir un permiso en el tercer piso. Al escuchar eso el chico corre a toda velocidad a buscar ese permiso, mientras que el prota confirma los rumores que dicen que ese chico es muy tonto, pues ni siquiera había corrido en la dirección correcta. Un rato más tarde, el prota ya estaba completando su misión. Debía acabar con este hombre, quien es la tercera persona más rica del continente. Este hombre por fuera es muy amable pues dona a la caridad y esas cosas, pero por otro lado, cría y crea híbridos, para venderlos como sirvientes por así decirlo de forma ilegal por así decirlo, lo cual es ilegal. La sombra le advierte que siente una energía extraña, pero el prota no podía titubear, y acaba con uno de los guardias. Unos momentos después ataca al otro guardia, y por la espalda termina por acabarlo. Ahora solo quedaba el objetivo de la misión. El prota le corta una mano, y le da un último minuto para sus últimas palabras, pero el hombre solo trataba de esquivar la culpa, y el prota termina acabándolo. La sombra le dice al prota que aquella energía se encuentra detrás de las rejas. El prota corta las rejas, y observa a una chica aparentemente sin vida sosteniendo un huevo de dragón. Se lleva el huevo de dragón a su casa, y le inventa a su guardia que lo encontró mientras daba un paseo, aunque el prota aún no podía creer que aquel sujeto planeaba vender algo tan peligroso. El guardia estaba preocupado por si el huevo eclosiona, pero el prota le dice que no debe preocuparse, pues los huevos necesitan una gran cantidad de maná, y aunque le transfirieran una gran cantidad de maná del elemento adecuado, es muy poco probable que eclosione, por lo que un huevo de dragón que se separa de su madre no es más que una roca inútil. Pero de la nada, el huevo comenzó a agrietarse, para luego comenzar a romperse, dejando atónito al prota. El huevo terminó de romperse, y de salió una pequeña niña. El prota al verla se percató que se trata de una especie de híbrido entre humano y dragón. La niña al ver al prota salta hacia él llamándolo papá, lo que hace que la chica sombra se burle. El prota se encontraba enojado, pues fue idea de la chica sombra traer el huevo, pues fue ella quien dijo que era imposible que el huevo eclosione. Pero aparte de eso, al prota esto le parece algo terrible, pues si la academia se entera de su existencia, harán todo lo posible para acabar con la pequeña dragón, pues no solo era un dragón, sino un híbrido con un humano.
Además, los dragones son muy exigentes con su linaje, y si descubren que existe un híbrido dragón con humano, acabarían a todo aquel que sepa de su existencia. El prota quiere ahorrarse esos problemas, además de que quiere ahorrarle la vida de sufrimiento a la pequeña dragón, por lo que piensa en banearla, pero al momento de hacerlo, la pequeña se despierta y salta a los brazos del prota, y este no pudo con la ternura de la dragón, y terminó por decidir criarla. Por otro lado, vemos a la madre del rubio, que por alguna razón estaba pensando muy impaciente en cómo sacarse de encima al prota. En eso llega el hermano mayor del prota, y su madre se marcha diciendo que tiene otros asuntos. Este le pide un informe a su sirviente, y este le cuenta que han perdido a 6 hombres en las montañas, además de que lo último que se supo del prota fue que lo establecieron en el salón real, además de que el informante por alguna razón ha desaparecido. Esto no le gustó nada al rubio, pues sabe que el prota se trae algo entre manos y quiere descubrirlo. El sirviente se encontraba muy nervioso, y para calmar las aguas le dice que irá personalmente a investigar al prota, lo que calmó al rubio. Por otro lado, el prota le estaba dando de comer a la pequeña dragón, y es cuando aparece la instructora que en realidad pertenece a una organización de asesinos. Esta se sorprende al ver a la pequeña, pero había algo aún más importante por lo que había venido, pues el prota había aceptado un duelo contra aquel grandote, a pesar de haber dicho que mantendría un perfil bajo. Pero no solo eso, pues el director también estará presente durante el duelo. El prota se sorprende, pues no esperó que aquel chico consiguiera ese permiso, pero además, el duelo sería en 2 horas. Una vez pasado el tiempo, el prota ya se encontraba frente al grandote, y no pasó mucho para que la pelea iniciase. El grandote inició lanzándose contra el prota. Este admite que el grandote es fuerte, pero aún así logra bloquear su ataque, y así una y otra vez, esquivando y bloqueando todos los ataques del grandote, hasta que al grandote se le ocurrió atacarlo por la espalda, pero el prota logra tomarlo de la pierna y mandarlo directo hacia el suelo. Antes de que el prota lo impacte contra el suelo, el grandote se las arregla para liberarse y contraatacar con una poderosa patada, pero el prota fácilmente la esquiva, sorprendiéndose por el nivel de reacción del grandote. La audiencia también se encontraba sorprendida por la pelea tan emocionante. El grandote admite haber perdido en esgrima, pero no podía darse el lujo de perder en un combate mano a mano, por lo que comienza liberando una gran cantidad de magia. Los profesores se dan cuenta que la batalla tomó otro rumbo, pasó de ser física a mágica, aunque estaba claro que el prota ganaría en el combate físico, ya que el grandote posee un rango físico de A, mientras que el prota S, aunque el director deja claro que el físico no lo es todo. Este menciona que el grandote posee la mayor puntuación en magia siendo de 3 estrellas. Por otro lado, el grandote hace aparecer una mano de tierra, la cual ataca al prota, a lo que éste la esquiva fácilmente, pero otras manos atacan al prota, a lo que este loñas esquiva sin ningún problema. Esto molesta al grandote, que intenta aprisionar al prota atacándolo de todas las direcciones, pero una vez más el prota logra esquivarlo. El grandote se encontraba muy furioso, queriendo que el prota deje de esquivar sus ataques, a lo que el prota se le burla diciendo que no se los comerá de lleno, a lo que el grandote comienza a preparar un ataque aún más potente. Esto impresiona al director y a la supuesta instructora, pues esa técnica es de magia de 4 estrellas. El grandote suelta el ataque, y esta vez el prota planea comerse de lleno el ataque, pero antes que impacte, vemos al compañero del prota preparando la botella para darle de comer a la niña dragón, mencionando que tiene experiencia en esto gracias a que antes cuidaba de sus hermanos, pero al querer dársela, se dio cuenta que la niña había crecido bastante en tan poco tiempo. La batalla del prota continuaba, y el domo de protección se estaba rompiendo a causa del inmenso poder. Los magos que crearon la barrera ya no podían aguantarla, y no entendían cómo 2 niños eran capaces de tanto. La chica de cabello violeta quiere terminar el duelo, pero el director le pide que espere, pues el prota emplea una técnica extraña. Este creó una esfera de oscuridad la cual se comió por completo el ataque del grandote, dejándolo completamente rendido, haciendo que acepte su derrota. Todo el público se encontraba sorprendido. El grandote, a pesar de haber perdido, se sentía motivado por volver a pelear con el prota en el futuro, a lo que el prota se niega rotundamente. Al rato, el prota ve a la pequeña dragón. Esta ya aparentaba la edad de una niña de 6 años. Este no sabía que crecería tan rápido, y muy pronto ya sería de su edad.
Este sabe que no podrá esconderla si sigue creciendo a esa velocidad. La de cabello violeta también le aclara que no podrá esconderla, y aprovecha para preguntarle en qué estaba pensando como para utilizar aquella técnica en el duelo contra el grandote. La pequeña dragón se encontraba creciendo increíblemente rápido, y aún pensaban en formas de esconderla, a lo que el prota menciona que hay una barrera alrededor de la habitación para esconder las presencias, pero en ese momento la de cabello morado le entrega una carta, y antes de irse le advierte que tenga mucho cuidado de ahora en adelante. El prota al leer la carta se da cuenta que no es nada bueno, pues es una carta de advertencia, el cual al parecer los iban a echar. La pequeña dragón se preocupa y cree que los van a sacar a la calle, a lo que el prota se sorprende de la velocidad con la que aprendió a hablar, pero la tranquiliza diciendo que va a emitir una queja. Esta carta fue enviada por el mismo director, por lo que el prota cree que quiere hablar con él, y recordando en su vida pasada, en esa charla fue en la que el prota había aceptado vivir por su hermano, la cual el director le dijo que vivirá solamente como una marioneta. El prota lo sabía perfectamente, pues nada lo beneficiará de todo eso, además de que del camino que eligió el prota nada bueno sucederá. El prota se preguntaba qué le diría esta vez el director, y el compañero del prota le pregunta si le pondrán un nombre a la niña, a lo que el prota sin mucho pensar le pone Nana. El nombre le encantó a la niña, queriéndose llamar Nana Bert. Esto dejó extrañado al prota, pues no entiende cómo supo su apellido. En la sala del director, esperaba la visita del prota. Se encontraba asombrado por lo que demostró el prota en aquella batalla, pues absorbió un ataque de 4 estrellas, con una esfera negra de una estrella, demostrando un potencial enorme. Aquí nos hablan sobre el director. Su nombre es Kundel, y es el maestro del emperador, y padre de la ex emperatriz Diana. Este viejo es uno de los pocos magos de 9 estrellas, y se centró más en la educación tras la muerte de Diana. El prota siempre había creído que el viejo era un pacifista, pero en esta vida intervino en la lucha por la sucesión real. El prota se detiene de repente, pues había incrustada una barrera de 9 estrellas, por lo que entendió que todo esto en verdad era una prueba. El director se encontraba pensando en qué hará el prota, pues solo un poderoso mago sería capaz de destruir su barrera, pero el prota lo sorprende saltando desde la ventana. El director se dio cuenta que ignoró su barrera y entró por la ventana, por lo que acepta haber perdido. El prota venía a presentar su desacuerdo, pero al ver la barrera notó que se trataba de una prueba. El director acepta que sí era una prueba, pero no retirará su advertencia, a menos que intente persuadirlo. A lo que el prota le pregunta si quiere la expansión del imperio, o quiere honor para su familia, a lo que el director responde que ninguna de las dos cosas le concierne, a lo que el prota le dice que después de la muerte del emperador, si el tercero o cuarto príncipe intenta apoderarse del trono en lugar del primero, tomaría cartas en el asunto. El director se notaba molesto, tanto por el atrevimiento del prota, como por la arrogancia con la que habla. El prota le explica lo que sucederá. El primer príncipe se convertirá en emperador por la influencia del director, pero era cruel y despiadado, tanto así que eliminó a todos sus hermanos. Para cuando el director se dio cuenta en lo que se había convertido el nuevo emperador, intentó oponerse, pero fue condenado a muerte. El director no cree en las palabras del prota y se altera, diciendo que el imperio no caerá fácilmente, a lo que el prota le responde que la madre del primer y segundo príncipe murió por una enfermedad, y el tercer y cuarto príncipe con buenos candidatos para ser herederos, mencionando que la familia Nepeyus es conocida por ser codiciosa de poder, y hará cualquier cosa para mantener su posición de poder, por lo que cree que el imperio se encuentra en una línea delgada, al igual que la paz. El director se sorprende por el pensamiento de un niño de 11 años. Se levanta, y le pregunta por qué le dice todo eso, a lo que el prota quiere negociar con él, ofreciéndose a ayudarlo con la paz de su familia y la de la academia, por lo que le pide que retire la advertencia. El viejo cede y activa un hechizo. Esto sorprende al prota. Del techo comienzan a caer unas cadenas que aprisionan al prota, y ya estaba listo para pelear. El director cree que el prota no podrá liberarse, pero utiliza nuevamente aquella técnica de la esfera de sombra, comenzando a absorber la técnica del viejo. Se sorprende. El prota le pregunta si ahora lo tomará en serio, a lo que el viejo le pregunta si solo quiere que retire la advertencia, a lo que el prota le dice que sí, ya que quiere vivir tranquilo como estudiante.
Ahora vemos al compañero del prota, que mientras estaba de compras, notó la calle muy solitaria, y al ver en un rincón que le llamó la atención, sale una persona, la cual éste logra reconocer, pero desaparece dejando la comida en el suelo. Por otro lado, el prota se estaba aburriendo tanto en la clase que decidió escaparse, pero fue sorprendido por la princesa, la cual no le creyó la excusa de que quería ir al baño. En ese momento aparecen estos dos chicos, la cual son de la familia Nepeyus. Estos los reverencian, a excepción del prota. Estos se burlan de la princesa por juntarse con la chica de al lado, pero rápidamente estos pasan su atención al prota. Estos habían visto la pelea que éste tuvo, y por puro interés quieren ser sus amigos, pero el prota solo los acepta y deciden irse, pero no antes de intimidar a la princesa. Una vez se van, el prota anima a la princesa diciendo que ellos la intimidan solo para que no demuestre lo que en verdad puede hacer, dejándola sonrojada mientras éste se iba. Una vez de nuevo en su habitación, el prota llama a la sombra y le pide que busque a Brian, su compañero que cuida de Nana, a lo que ésta se niega, pero comienza a sentir un olor a sangre. Ahora pasamos con Brian, el cual estaba recibiendo una paliza por el chico de antes junto a estos Grandouts. Este planeaba entregarlo en pedazos al prota, pero este se burla del rubio y este muy furioso ordena que lo manden con papá Dios. Pero en ese momento llega el prota, que después de un pequeño intercambio de palabras baja y acaba con todos los mercenarios. El rubio se asusta, pero al intentar atacar al prota este recibe un rodillazo siendo enviado contra una pared. Aquí nos cuentan quién es realmente. Resulta ser el hijo mayor de la familia Luis Mille, la cual se considera la verdadera autoridad del reino de Garam, conocido en su vida pasada por muchas atrocidades, como encender a animales vivos, desvivir a una compañera de clases. Estos actos hizo que la organización de asesinos vaya tras él, pero al entrar a su casa, el prota encontró la montaña de sus sirvientes sin vida apilados en su sótano, y al capturarlo, solo pedía que lo desvivan rápido ya que ya se había divertido mientras mostraba una sonrisa macabra. El prota crea una esfera de energía, la cual se la hace comer, y recordemos que esta esfera hace que no puedas utilizar magia, pero mientras tanto, el prota estaba siendo observado por el sirviente de su hermano, el cual planeaba notificarle todo, pero es sorprendido por la chica de pelo morado. El subordinado del prota se disculpa, a lo que el prota le dice que no vuelva a hacer cosas estúpidas, ya que si nota que no podrá ganar, debe huir. Este llama a la chica de morado, demostrando que en todo momento supo que estaba ahí, ya que se encontraba con los demás miembros de la organización de asesinos. Esta le entrega al sirviente, diciendo que lo ha estado siguiendo desde hace tiempo, aunque el prota demuestra que ya sabía que lo estaban siguiendo, aunque no sabía quién era. Este al verlo se da cuenta que es el sirviente de su hermano, por lo que antes de querer eliminarlo planea utilizarlo, por lo que comienza a liberar su maná sombrío, y comienza a utilizar una técnica llamada personalidad sombría, haciendo que el sirviente comience a absorber todas las sombras.